Hola, ¿qué tal? Soy Lucía y bienvenidos a un nuevo tema. Hoy vamos a hablar sobre el aparato respiratorio. Te recuerdo que te puedes suscribir y puedes compartirlo con tus compañeros y compañeras antes de empezar, porque es la forma que tienes de ayudarme. Espero que os guste el nuevo formato, estoy intentando que quede más visual. Y ahora sí vamos con el índice. 1. Anatomía del aparato respiratorio. Vamos a ver las vías superiores y las vías inferiores. Punto 2. Fisiología del aparato respiratorio. Punto 3. Fisiología del intercambio gaseoso. Y el último punto, el cuarto, son las patologías del aparato respiratorio. El primer punto es la anatomía del aparato respiratorio. Ya sabemos que el aparato respiratorio consta de dos partes, las vías superiores y las vías inferiores. Las vías superiores son fosas nasales, coanas, faringe y laringe. Y las vías inferiores son tráquea, bronquios, bronquiolos, alvéolos, pulmones y la pleura. Las fosas nasales son dos cavidades óseas separadas por un tabique nasal, comunicadas con el exterior por los orificios nasales y situadas por encima de la cavidad bucal. Constituyen el tramo inicial del aparato respiratorio. Sirven para dar entrada y salida de aire y además forman parte del sentido del olfato y del sistema olfatorio. A los lados del tabique nasal hay tres elevaciones óseas denominados cornetes: cornete superior, cornete medio y el cornete inferior. Las funciones de las fosas nasales son filtración por medio de la mucosa que los recubre, acondicionamiento del aire del exterior y como barrera primaria del sistema inmune. Las coanas nasales son aperturas nasales en la parte posterior de la cavidad nasal, que comunican con la garganta. La faringe es una estructura con forma de tubo, con dos tejidos, situada en el cuello y revestida con una membrana mucosa. Conecta la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe respectivamente. Es común entre los aparatos digestivo y respiratorio. Ambas vías quedan separadas por la epiglotis, que actúa como una válvula. La faringe se encuentra recubierta por una mucosa, la cual es diferente según la zona que se estudie. Nasofaringe, donde se encuentran las amígdalas faríngeas o adenoides, también llamadas vegetaciones. Orofaringe, aquí se encuentran las amígdalas palatinas, o también llamadas anginas. Y la laringofaringe, que comunica con la laringe. Laringe, compuesta por 9 piezas de cartílagos. 3 son impares: cartílago tiroides, epiglotis y cricoides. Y 3 pares serían los cartílagos aritenoides, cuneiformes y corniculados. Los cartílagos aritenoides son los repliegues de mucosa responsables de la producción de sonido. Hay 2 cuerdas superiores o falsas y 2 cuerdas inferiores o verdaderas. Las vías inferiores. La tráquea es un cilindro semirrígido de 13 centímetros de largo que se extiende desde el borde inferior del cartílago cricoides en la laringe hasta su bifurcación a nivel de la cuarta vértebra torácica, dando origen a los bronquios derecho e izquierdo. Una característica de la tráquea es que presenta arcos de cartílago hialino en su pared, lo que impide el colapso del órgano. Entre los arcos de cartílago hay tejido fibroso y músculo liso. En el extremo inferior de la parte interna de la tráquea se encuentra la carina traqueal. Es una cresta ubicada de forma anteroposterior que divide la tráquea en dos: el bronquio principal izquierdo y el bronquio principal derecho. Bronquios. Es la bifurcación de la tráquea a la altura de la cuarta vértebra torácica y que entran en el parénquima pulmonar, conduciendo el aire desde la tráquea a los bronquios, de estos a los bronquiolos y luego a los alvéolos. Los bronquios son la entrada a los pulmones. Se dividen en dos: el derecho y el izquierdo. El derecho cuenta con 3 ramas, mientras que el izquierdo cuenta con 2. El bronquio derecho es más corto y ancho que el bronquio izquierdo. Pulmones. Son estructuras anatómicas pertenecientes al sistema respiratorio. Se ubican en la caja torácica, a ambos lados del mediastino. Debido al espacio ocupado por el corazón, el pulmón derecho es más grande que el izquierdo. Poseen 3 caras: la mediastínica o interna, la costal o externa y la diafragmática. Los pulmones son los órganos en los cuales la sangre recibe oxígeno procedente del aire inspirado y se desprende del dióxido de carbono, el cual pasa al aire expirado. Este intercambio se produce mediante una difusión simple de gases gracias a la diferencia de presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono. La pleura es una membrana de tejido conjuntivo, elástica, que evita que los pulmones rocen directamente con la pared interna de la caja torácica. Posee 2 capas: la pleura parietal o externa, que recubre y se adhiere al diafragma y a la parte inferior de la caja torácica, y la pleura visceral, que recubre el exterior de los pulmones, introduciéndose en sus lóbulos a través de las fisuras. Entre ambas capas existe una pequeña cantidad de líquido lubricante denominado líquido pleural. Segundo punto: fisiología del aparato respiratorio. La ventilación es el proceso por el cual el aire atmosférico rico en oxígeno entra en los pulmones, los cuales expulsan a continuación aire
pobre en oxígeno y rico en dióxido de carbono. Consta de dos fases, la inspiración y la expiración. La inspiración tiene lugar cuando la contracción del diafragma y los músculos intercostales externos aumentan el volumen de la cavidad torácica y hacen que el pulmón se expanda. La presión intraalveolar se hace negativa con respecto a la atmosférica y entra aire al pulmón hasta que desaparece el gradiente de presión. La expiración ocurre cuando el diafragma se relaja y la cúpula diafragmática sube pasivamente por su elasticidad. La presión intrapulmonar se hace positiva con respecto a la atmosférica. El pulmón disminuye de volumen y el aire sale al exterior hasta que desaparece el gradiente de presión y la presión intraalveolar se iguala a la atmosférica. En estado de reposo, el volumen de aire que entra en el pulmón durante una inspiración se llama volumen de corriente. La frecuencia respiratoria es de 12 ciclos por minuto. Los volúmenes respiratorios. El volumen de ventilación pulmonar es la cantidad de aire que expiramos y expiramos en las respiraciones normales. El volumen de reserva inspiratoria es la cantidad máxima que podemos inspirar en una respiración forzada. El volumen de reserva expiratoria es la cantidad máxima que podemos expirar en una respiración forzada. El volumen residual es el aire que siempre queda en los pulmones aunque hagamos una expiración forzada. La capacidad vital es la suma del volumen de ventilación pulmonar, del volumen de reserva inspiratoria y del volumen de reserva expiratoria. Y la capacidad pulmonar total es la suma de la capacidad vital y el volumen residual. Punto 3. Fisiología del intercambio gaseoso, difusión o hematosis. Una vez que los alveolos pulmonares están llenos de aire tras el proceso de inspiración, el oxígeno tiende a difundirse hasta la sangre, mientras que el dióxido de carbono sigue el camino contrario, es decir, pasa de la sangre a los alveolos. Este proceso ocurre por un mecanismo de difusión simple motivado por un entrecruzamiento al azar de las moléculas que pasan desde donde se encuentran a más concentración hasta donde se encuentran a menos concentración. El fenómeno se debe a que las moléculas se encuentran en continuo movimiento y se desplazan en todas las direcciones chocando y rebotando entre ellas reiteradamente. En el aparato respiratorio, la difusión se produce en el alveolo muy rápidamente. Una vez que el oxígeno pasa a la sangre capilar en los alveolos pulmonares, debe distribuirse por todo el organismo para satisfacer los requerimientos de las células, las cuales necesitan este elemento de forma prioritaria. La presión parcial de oxígeno es más alta en los alveolos pulmonares que en la sangre capilar, por lo que se produce el proceso de difusión simple entre ambos medios. Por otra parte, la presión parcial de oxígeno es más baja en las células de los tejidos que en la sangre, por lo que cuando la sangre oxigenada llega a los tejidos, se desprende de parte de su oxígeno, que se incorpora por difusión simple a través de la membrana hacia el interior de la célula, para hacer posible la respiración celular que tiene lugar en la mitocondria. 4. Patologías del aparato respiratorio. 1. Rinitis. Es la inflamación de la pituitaria. Se presenta como resfriados nasales constantes. 2. Rinosinusitis. Son episodios sucesivos de infecciones de los senos paranasales. 3. Faringitis. Más del 90% de los casos de dolor de garganta y fiebre son debidos a infecciones virales. La mayoría de las personas desarrollan rinorrea y tos leve. Amigdalitis. Se debe a un proceso infeccioso que afecta a la amígdala palatina. Traqueitis. Es la inflamación aguda de la tráquea. La traqueitis bacteriana afecta con mayor frecuencia a niños en edad escolar en torno a los 5 años. Bronquitis. Inflamación de los bronquios. Puede estar producida por infecciones virales o bacterianas del sistema respiratorio inferior, favorecido por una exposición a irritantes del ambiente, incluyendo humo de tabaco. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC. Su causa principal es el tabaquismo. Enfisema. La principal causa es la inhalación de humo de tabaco. Asma. Es la obstrucción reversible de las vías aéreas menores, que puede progresar a insuficiencia respiratoria si no lleva a cabo una intervención inmediata. Tuberculosis. Es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo de Koch. Neumonía. Es la inflamación del pulmón. La causa más habitual son microorganismos infectantes, sobre todo bacterias y virus. Aparece con facilidad cuando uno o más de los mecanismos de defensa que protege el pulmón son inadecuados. Silicosis. Causadas por la inhalación prolongada de compuestos químicos que contienen sílice cristalina. Se produce con frecuencia en trabajadores de minas. Cáncer de pulmón. Aunque puede producirse en no fumadores o fumadores pasivos, la principal causa es la aspiración directa de humo de tabaco. Y por último, fibrosis quística. Es una enfermedad de origen genético que afecta principalmente a los pulmones. Así que esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado puedes darle like, puedes suscribirte, puedes compartirlo con tus compañeros y compañeras y nos vemos en el próximo vídeo.